Hermanos, Dios les bendiga, Dios les fortalezca, Dios les dé ánimo. Estamos aquí un día más en la casa del Señor, con corazones dispuestos a alabarle, glorificarle, exaltarle. Y pues aquí vamos a empezar, hermano, un nuevo servicio, un nuevo culto para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pues estamos gozosos acá, hermano, de estar en la presencia de la casa del Señor. Pero usted también esté gozoso porque también está en la presencia, hermanos. Acuérdense que Dios es omnipresente, está en todos lugares. Y así como está acá con nosotros, está con ustedes. Yo quisiera que abrieran sus Biblias. Vamos a ver el Salmo 23, hermanos. Aquí les voy a dejar un momentito para que usted lo busque. Y si usted ya está ahí mirándonos, pues diga gloria a Dios, aleluya, o algo, hermanos, para saber que usted está y para darle lectura al Salmo. Amén. Y vamos a leer esta palabra que dice así, el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como les quiero decirles, hermano, que haga esta palabra suya, hermano. Aunque antes esté en valle de sombra de muerte, no tema mal alguno, porque ahí está el Señor con usted, hermano. Ahí es su palabra que Él no nos da carga más de lo que nosotros podamos soportar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, hermano. Dice que cuando Él nos pone una carga, la carga que Él nos pone, da juntamente con esa carga la salida para que nosotros sigamos caminando, hermanos. Así es que, pues quédese con este salmo y medítelo, apréndaselo de memoria. Siempre les digo, apréndaselo de memoria y hágalo parte de su vida, hermanos. Amén. Y ahorita pues yo quisiera que usted me ayudara a orar. Vamos a orar. Vamos a poner ese servicio en las manos del Señor, sus hogares, sus familias. Y pues que sea Dios derramando su shekinah sobre ustedes, hermanos, y sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Porque es lo que busca Dios, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. Así es que, pues ahí inclinen su cabeza, cierren sus ojos y vamos a orar al Dios Todopoderoso. Bendito Dios Todopoderoso que estás en el cielo. Alabado, glorificado y exaltado seas tú desde la eternidad hasta la eternidad, porque nosotros sabemos que no hay otro Dios tan grande como tú, oh Dios, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el Santo de Israel. Ese es tu nombre, Jehová de los ejércitos. A ti hoy, oh Dios, hemos venido a alabar, hemos venido a adorarte, hemos venido a derramar nuestros corazones delante de ti, hemos venido con un corazón dispuesto a darte la honra solamente a ti, oh Dios. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que en sus casas están en un mismo espíritu, en un mismo sentir, exaltándote a ti, oh Dios. Gracias porque tú los has hallado fieles. Tú has visto que han sido fieles con esta iglesia, con tu congregación, oh Dios, con este ministerio. Y allí están al pie del cañón, así como nosotros estamos acá, oh Dios Todopoderoso, con todo el gusto del mundo. Padre, ponemos este precioso servicio en tus manos preciosas. Venimos a que tú te lleves la gloria, la honra, el honor, el poder, porque solamente tú lo mereces, oh Dios. Padre, aquí estamos, Señor, humillando nuestros corazones, derramando cada lágrima para ti, oh Dios Todopoderoso. Y no de tristeza, sino de alegría, por lo bueno y maravilloso que tú has sido, eres y serás con nosotros. Nosotros solamente te damos gracias, oh Dios Todopoderoso. Ahora yo te pido que
abras todos nuestros sentidos espirituales para que esta palabra que viene a continuación o que viene más después caiga en buena tierra y pueda dar ese fruto, a cual 100, a cual 60, a cual 30 por uno, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos ponemos en tus manos preciosas, Señor. Y solamente te decimos, háblanos, Señor, porque nosotros vamos a escuchar y nosotros vamos a orar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos la gloria desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga una vez más y gócese con estos cantos que se van a entonar a continuación. Y ahí esté en su casa, aunque le digan loco, está loco, pero por Cristo. Amén. Dios les bendiga y vamos a empezar, hermanos. Como el que viene a Guatemala, en el nombre del Señor, celebraremos su poder. Cuando le celebran, oh sí Señor, y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Es que ahora descienda, si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón
y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre mí. El Espíritu del Señor se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo. Él se está moviendo en ti. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Alabado y glorificado seas tú, Jehová de los ejércitos. Santo, 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 ese es tu nombre.
el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el que no se hace esperar cuando se invoca tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio que nos das de bendir y derramar delante de ti nuestros corazones, oh Dios. Gracias porque aquí estamos en tu presencia y mis hermanos juntamente con nosotros, el mismo sentir, alabándote a ti, oh Dios, exaltándote a ti, el único que es merecedor de toda gloria. Gracias, Padre, por ese amor incondicional hacia nosotros. Gracias por tu fidelidad, que nunca me cansaré de agradecerte, oh Dios Todopoderoso, porque gracias a esas fidelidades que aquí estamos, Padre. Gracias por esa obra que ya comenzaste en mí. Yo sé que vamos caminando y mis hermanos también juntamente con nosotros, porque proseguimos a la meta que es a la estatura del varón perfecto, ser un día como tú, mi Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias porque a ti te ha placido que estemos aquí. Y aunque mis hermanos quisieran estar ahí, están también apoyándonos, adorándote también juntamente con nosotros, Señor. Yo sé que esa parte tú nunca se las vas a quitar porque ellos han decidido tomar la mejor parte, oh Dios. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, una vez más, pues sígase gozando. Yo me gocé con esos cantos, no sé usted, pero a veces no tenemos tiempo de poner el radio, poner un disco, pero que sea ahorita, hermano. Yo sé que usted se ha unido juntamente con nosotros y se ha gozado y ahora pues prepare su mente, su corazón, que el Señor nos va a hablar, hermano. Amén. Pues Dios les bendiga y vamos a proseguir con el servicio. Y ahora viene la portadora de la palabra, que es mi esposa, la pastora Tania Reyes. Gloria a Dios porque tenemos otra oportunidad de venir y poder escuchar su palabra, esa palabra revelada de parte del Espíritu Santo para su pueblo, hermanos. Gócense ahí con nosotros, ¿verdad? Sabemos que estos tiempos son un poco diferentes de lo que estamos acostumbrados, pero gloria a Dios que tenemos este medio para poder nosotros llegar y transmitir hasta la comunidad de su casa, hermano, ¿verdad? Ahí también sabemos que bajará la presencia del Espíritu Santo. Y ahí también sabemos que esta palabra impactará a cada uno de ustedes, así como nos ha impactado a nosotros. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, hermanos, al libro de Daniel, capítulo 1, versículos 5 al 8. El libro de Daniel, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dios es bueno en todo tiempo. Dios es fiel. Acordémonos de mantenernos fiel con Él, ¿verdad? Que Dios es el que tiene la voluntad de nuestras vidas en sus manos. Él es el que se manifestará al tiempo de Él. Él es soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Está en todos lados, en todo tiempo. Sabe lo que nosotros estamos pensando, haciendo, y las cosas, ¿verdad?, que pasan por nuestras mentes siempre deben ser filtradas por la palabra de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le señaló al rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dios honra a los que están dispuestos a desafiar cualquier circunstancia para hacer su voluntad. Dios honra que a los de pesar de las circunstancias son fieles a los principios y a las enseñanzas de las Escrituras. Vamos a pasar por tiempos difíciles, vamos a pasar por cosas, ¿verdad?, adversas. Estamos pasando ahorita por un tiempo difícil, en el sentido de que no estamos acostumbrados quizás de no poder ir libremente a unos lugares, ¿verdad?, no poder congregarnos aquí en la iglesia,
Pero ahí está Dios en medio de todo eso. Él nos llama para que nosotros seamos fieles a la palabra, que nosotros hagamos las cosas conforme a lo que Él nos ha mandado en la palabra, ¿verdad? Que nos sometemos a las autoridades con que la palabra o las leyes de las autoridades no vayan en contra de las leyes de nuestro Padre Celestial. Estamos nosotros, ¿verdad?, haciendo las cosas así como Dios nos ha demandado que nosotros la hagamos. Hay que decidir vivir de acuerdo con la palabra del Señor, no importa dónde estemos o cuáles sean nuestras circunstancias. Aquí, en la China, en Rusia, Honduras, El Salvador, Guatemala, estamos viviendo las mismas circunstancias. Estamos, ¿verdad?, todos pasando por la misma tribulación. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra dice que no hagamos cierta cosa, ¿verdad? Que cosas mundanas, cosas que están en las tinieblas, que nosotros tenemos que hacer la luz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si estamos en la casa, eso no quiere decir que no podemos hacer la obra de Dios. Ahí usted puede, ¿verdad?, ministrar las almas, ahí usted puede poner mensajes, ¿verdad?, en las redes sociales, usted puede hablarle a las almas, puede orar por ellos, incluso puede orar en el aposento por ellos. Puede, ¿verdad?, usted leer la palabra, levantar ese altar ahí en el aposento, adorar el nombre del Padre, ponerlo en alto en todo tiempo. Estar ahora en lo secreto. De verdad estamos en lo secreto. Estamos en lo secreto en nuestras casas, pero hay un propósito para eso. Es para que cada uno de nosotros busquemos más el rostro del Señor. Es para que cuando todo eso se termine, cuando la voluntad de Dios se haga, que nosotros tengamos un entendimiento más grande de nuestro Padre, que nosotros reconozcamos más ahora que todas las cosas materiales que este mundo puede ofrecernos no son importantes. Lo importante es esa relación que nosotros estamos teniendo con nuestro Señor. Lo importante es lo que nosotros estamos haciendo para tener esas riquezas en el cielo, no aquí, en la tierra. Porque cuando nosotros nos vayamos de esta tierra no vamos a llevar nada. Cuando venimos nosotros a esta tierra, no venimos con nada. Y de polvo el Señor nos hizo, el polvo nosotros vamos a regresar. Pero sí podemos nosotros ser esas personas que reflejen el amor de Cristo. Podemos nosotros ayudar a nuestro prójimo. Podemos nosotros orar por los demás. Podemos nosotros, ¿verdad?, estar al pendiente de esas personas que quizás no tienen esperanza, no tienen gozo, quizás, ¿verdad?, están en depresión, porque eso es verdadero. La gente que no tiene Cristo en su corazón, en veces ellos están en un estado de ánimo muy bajo. Y nosotros como hijos de Cristo, hijos de Dios, podemos, ¿verdad?, hacer la obra. Podemos hablarle de la palabra, podemos decirle cómo Dios ha transformado su vida. Dios ha transformado mi vida. Dios ha hecho, ¿verdad?, lo maravilloso en mí. No quiere decir que no paso por tiempos difíciles, no quiere decir que no hay, ¿verdad?, tribulaciones, pero quiere decir que yo sé que estoy aferrada a la mano de Dios. Y que yo no puedo hacer nada por mis circunstancias, pero Dios sí lo puede hacer. Él va a hacer la obra al tiempo de Él, no al tiempo mío. Él va a hacer la obra cuando de verdad nosotros nos hemos rendido a sus pies, cuando nosotros de verdad hemos sido quebrantados y hemos buscado de Él de todo corazón, dice la palabra. Cuando te tornes a Él de todo corazón es cuando tú de verdad vas a hallarlo a Él, vas a estar en su presencia. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Daniel capítulo 1 versículo 15. Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén por varios meses. Saqueó parcialmente el templo y llevó un grupo selecto de prisioneros. Entre ellos iban Daniel y sus 3 compañeros. Porque el rey quería levantar entre los esclavos, ¿verdad?, entre los territorios que él había conquistado a los mejores, según él, para que fueran siervos del palacio de él. Él estaba levantando a personas con mucha sabiduría. Él estaba levantando a los mejores personas que él encontraba de todas las regiones, porque él quería ser conocido como el gran rey Nabucodonosor. Para eso fueron sometidos a cambios que de haber aceptado, fuera como que si ellos hubieran negado su fe. No obstante, lejos, ¿verdad?, de hacerlo, los jóvenes decidieron no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida, ni con las costumbres babilonias. Ellos prefirieron
honrar a Dios, poniendo su propia vida en riesgo. ¿Cuándo fue la última vez que tú decidiste honrar a Dios? Quizás tu vida no estaba en riesgo, pero quizás estaba, ¿verdad?, en riesgo con tu familia. Quizás, ¿verdad?, te invitaron a hacer algo que tú sabes que no va conforme a la palabra. Y quizás te ibas a rendir, pero tú dijiste, no, yo sé que en la palabra Dios me dice que yo no debo de hacer eso. Dios dice, ¿verdad?, que yo no debo de tener comunión con la oscuridad, que debo ser la luz. Hermanos, tenemos que nosotros mantenernos firmes sobre la roca, mantenernos firmes sobre eso, lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha mandado a hacer. A veces decimos, Dios, háblame. Hable tu Biblia. Ahí está Dios, Él te va a hablar. Él te va a decir muchas cosas, Él te va a dar muchas revelaciones, te va a decir muchas promesas, pero también te va a decir cuáles son las condiciones para que esas promesas se hagan realidad en la vida tuya y en la vida mía. No nomás es decir, soy cristiano, vengo a la iglesia, yo hago aquí, yo hago allá. No, si dice la palabra que por obras no somos salvos por solo la gracia y la misericordia de nuestro Padre, porque así le plació a Él, porque ese fue el plan de redención para ti y para mí. No por lo que tú estás haciendo, no, pero como tú ya reconoces ese sacrificio, como tú ya reconoces lo que Él ha hecho por ti, entonces ahora tú quieres agradar a tu Padre. Ahora tú quieres hacer esas cosas, esos actos buenos que Él, ¿verdad?, mirará del cielo y va a decir, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, y están haciendo conforme a mi palabra. Y qué bonito, ¿verdad, hermanos? Como nosotros, padres terrenales, cuando nuestros hijos nos hacen caso, hasta, ¿verdad?, cómo nos da una sonrisa, nos da un gozo en nuestro corazón. Cómo debe de ser cuando nuestro Padre nos mira a nosotros desde el cielo. Y mira que nosotros de verdad estamos poniendo su palabra en acción, que de verdad no somos más oidores, pero ahora estamos siendo hacedores, ¿verdad? Que nos estamos acordando de todas esas cosas que hemos escuchado, porque por muchos años hemos escuchado el Evangelio, hermanos. Pero ¿cuánto de eso que hemos escuchado hemos nosotros de verdad puesto en práctica en nuestra vida? Porque siempre va a haber algo en nuestra vida que va a tentarnos para hacer las cosas en contra de la palabra de Dios. Somos humanos, nadie es perfecto, todos somos pecadores. El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo, que caminó aquí en la tierra. Pero nosotros sí podemos alinear nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestro espíritu con nuestro Señor que está en los cielos, hermanos. Por esta determinación de ellos, Dios premió su fidelidad, porque ellos prefirieron honrar a Dios, honrarlo a Él sobre todo. Y Dios los premió a tal grado que en todo asunto que requería, escuchen, sabiduría, fueron 10 veces mejores que todos los sabios que estaban en el reino. Wow, 10 veces mejores. Pero dice la palabra que si nosotros estamos de falta de sabiduría, que hay que pedirle al Señor, y Él nos dará. Y qué lindo es eso, que tenemos un Padre que nos da esa clase de herencia a nosotros, que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos va a acordar de las palabras del Padre. Pero hermanos, nos va a acordar de las palabras del Padre que nosotros hemos leído y estudiado y escudriñado. ¿Cómo vas a conocer cuál es la palabra si no abres tu Biblia? ¿Cómo vas a conocer lo que Dios necesita que tú hagas si no te sumerges en la palabra de Dios? Son cosas, ¿verdad?, que a veces pensamos, oh, pues el Espíritu Santo me va a decir. Claro, pero te va a decir de acuerdo de lo que tú ya has escuchado, porque dice que la fe crece como oyendo la palabra de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, capítulo 6. No importa el lugar y las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, seamos firmes. ¿Para qué? Porque en todo lo que hemos aprendido tenemos que tener firmeza y demos testimonio de nuestra fe a los que nos rodean. Es muy importante, hermanos. Quizás la persona en conversa no va a ir a la iglesia, pero si un día de verdad tú hablas con ellos y todo, le sabes que yo soy una persona cristiana y yo voy a la iglesia, Él va a estar mirando exactamente tus acciones, va a estar leyéndote a ti, va a decir, esta persona de verdad es una persona cristiana porque hace X cosa. O esta persona nomás dice ser cristiana, ¿verdad?, pero no pone en práctica la palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el testimonio que nosotros damos para nuestro Padre Celestial.
Dice el libro de Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero de reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Dios había advertido muchas veces por medio de los profetas que a causa de la desobediencia y la rebeldía de Israel, que ellos iban a ser llevados al exilio, iban a ser llevados como esclavos. Y Dios usó al rey Nabucodonosor y a todos los habitantes de esa tierra pagana para que su juicio se cumpliera en medio de ellos. El rey tomó la ciudad de Jerusalén, como dice la palabra, y sacó el templo a llevarse solamente parte de los utensilios de la casa de Dios. En otras invasiones después, como dice aquí, provocadas por la rebeldía y las malas decisiones del rey Joaquín y las personas que vinieron después de él, sucesores, Nabucodonosor acabó de saquear y destruir el templo de Dios y también la ciudad de Jerusalén. Se había venido el rey, ¿verdad? Y ya había hecho el saqueo parcialmente. Y el pueblo no se tornó a Dios. El pueblo no pidió misericordia de Dios, de piedad de Dios. Ellos siguieron viviendo su vida así como lo estaban haciendo antes entonces, ¿verdad? Sucesivamente vinieron más reyes que no seguían la palabra de Dios, venían más reyes que no conocían quién era Dios de verdad. Y vino de vuelta este rey. Y ahora destruyó todo el templo, sacó todas las cosas sagradas de ahí, destruyó todo el templo y la ciudad también, y fueron llevados al cautiverio. Es muy importante que cuando nosotros escuchemos una palabra profética, que pongamos atención y que también nosotros, ¿verdad?, le clamemos al Señor. Ahorita estamos pasando por esas cosas, estamos mirando, ¿verdad?, cómo la humanidad se está tornando a Dios. Ahora, ¿verdad?, hay gente que está orando que nunca lo hacía antes, hay gente que está doblando sus rodillas que nunca lo hacía antes, hay gente que está clamando como no lo hacía antes, porque quizás antes no creían en un Dios, pero ahora miran cómo está la calamidad sobre las naciones, cómo están las cosas pasando, y ahora, ¿verdad?, dicen, ¿dónde está ese Dios? El Dios que según tú hablas. Muchos dicen, ahí está, en el lugar donde tú lo has dejado, fuera de todas las cosas de la nación, ¿verdad? Se ha sido sacada la palabra de Dios de muchos lugares, de aquí, de esta nación y de muchas más. Es un tiempo que nosotros como la sociedad tenemos que tornarnos a Dios. Es un tiempo que nosotros empecemos a valorar lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha hecho, lo que Dios sigue haciendo, porque Él es el mismo ayer, ahora y para siempre. Él no cambia. El que cambia somos nosotros, porque ahorita estamos aferrados con Él y el día de mañana viene el desánimo. El día de mañana nos enfriamos un poco. El día de mañana, ¿verdad?, dejamos de congregarnos antes que pasó esto, ¿verdad? O no leemos la palabra, no oramos, no adoramos, y todo eso abre una ventana para que el enemigo venga y tenga ese derecho legal, como decía la pastora, para que pueda obrar en tu vida. No cierras tú todas las cosas del enemigo. El enemigo viene y te ataca. Y después tú dices, ¿pero por qué? Pero es porque tú te has separado de la presencia de nuestro Padre, de Dios. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 19. Daniel dice que los utensilios del templo que fueron robados por Nabucodonosor y que representaban la vida religiosa de los judíos, fueron llevados a Babilonia o a la tierra de Sinar, dice el segundo versículo. Los utensilios eran considerados como objetos sagrados que habían sido destinados exclusivamente para ser usados en las ceremonias para Jehová. Y ahora se encontraban en uno de los templos de Babilonia, lo cual se estaban profanando los valores espirituales del pueblo de Dios. Las cosas que Dios había dicho que eran para él, que el pueblo había separado para él, ahora estaban en un lugar pagano. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel no se tornaron a Dios cuando empezó el juicio. Porque quizás pensaron, esto ya pasó. Dios ya trajo lo peor
sobre nosotros en contra de nosotros. No nos confiemos, porque los planes de nosotros no son los planes de Dios. Porque en realidad no sabemos lo que el futuro va a ser. Dios ya sabe, ya todo está escrito. Lo que no sabemos somos nosotros. Claro, tenemos la palabra profética, sabemos, ¿verdad?, que se va a hacer realidad, se ha hecho rema en nuestro espíritu. Pero no sabemos la siguiente cosa que pueda venir sobre las naciones, sobre las personas, a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía. La lección espiritual, hermanos, es que Dios puede retardar sus juicios, dándonos tiempo para que nos arrepentamos y para que obedezcamos a su palabra. Pero si el pueblo no aprovecha la oportunidad de ponerse a cuentas con Él, la sentencia se va a cumplir tarde o temprano. Si andamos nosotros en un pecado y sabemos qué consecuencias es ese pecado, podemos estar mucho tiempo en ese pecado y quizás nada nos puede pasar. Pero en realidad, una consecuencia, un juicio, sí va a venir sobre tu vida, va a venir sobre mi vida. ¿Por qué? Porque estamos nosotros defraudando al Señor. Porque nosotros, ¿verdad?, estamos según diciendo que somos cristianos, que estamos viviendo nuestras vidas para Cristo, pero en realidad estamos caminando mal. Decimos que somos la luz, pero andamos en las tinieblas. En vez de hablarle al mundo de Dios, el mundo nos está hablando a nosotros de las cosas del mundo. Las tentaciones están llegando a nuestros corazones, a nuestra mente. Después baja tu corazón y se hace un pensamiento, después se hace una acción. Tienes que parar esos malos deseos, esas tentaciones. Cuando llega a tu mente, tienes que hacerlo con la palabra de Dios. Decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. ¿Por qué? Porque no es agradable al Señor. Porque no es algo que yo como hijo hija de Dios tengo que participar. Yo ya sé la palabra. Dice la palabra que es mayor condenación para el que ya conoce la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos de regreso al mundo, es mayor la condenación sobre nuestras vidas. Porque ya hemos escuchado el Evangelio, ya conocemos las cosas para obedecerle a Dios. Pero en nuestra humanidad, en esta carne, nosotros queremos vivir, no queremos ser quebrantados, no queremos nosotros de verdad que fluya el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que el Espíritu Santo pueda fluir en tu vida, tú tienes que vaciarte de todo del mundo, tienes que llenarte de la presencia, de la unción del cielo. Y Dios no te va a llenar si tú no estás llevando una vida en santidad. Si tú no estás buscando de verdad ser obediente y ser ese vaso de honra para el Señor, el Señor no va a depositar, no va a derramar de su poder sobre tu vida para usarte como esa vasija. Si tú de verdad no cortas con el enemigo, si tú de verdad no cortas con el mundo, no te engañes, no podemos engañarnos. Dios no puede usar un vaso sucio. Dios no puede usar una persona que no está buscando de su presencia. Dios no puede buscar una persona que no derrama su alma ante Él. Dios no puede usar una persona que no quiere vivir su vida para ayudarle al Señor de señores y Rey de reyes. Esa es la clave. Nadie te está prohibiendo nada. Tú serás transformado exteriormente, interiormente. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque Él es el que hace la obra. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y evitaré la altivez de los despiadados. Isaías capítulo 13, versículo 11. Dice el versículo 3, capítulo 1 de Daniel. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. De esta primera invasión apresurada a Jerusalén, Nabucodonosor llevó consigo a un grupo selecto de prisioneros, entre los cuales iban Daniel y sus 3 compañeros. Ellos fueron arrancados de su familia nuclear, fueron separados de todas las cosas que ellos conocían. Así como nosotros fuimos separados como nuestras familias también, hermanos, ¿verdad? Venimos de naciones lejanas. Yo me acuerdo cuando yo era joven, no conocía a nadie aquí, no conocía las costumbres, no conocía, pero sabía, ¿verdad?, que había un plan sobre mi vida. Pero no, eso no quiere decir que porque nosotros estamos en un lugar pagano, un lugar, ¿verdad?, donde el pecado es promovido, que nosotros tenemos que conformarnos a ese estilo de vida. No, hermanos. Así como estos muchachos, ¿verdad?, ellos fueron llevados a este lugar que era tan distinto, totalmente distinto a la vida que ellos llevaban. ¿Por qué? Porque había paganismo, había idolatría, había maldad.
Todas las cosas que ellos habían conocido de la palabra de Dios, que había sido sembrado en ellos por sus padres, era en constante, en contrario a lo que ellos ahora estaban viviendo. Pero ellos hicieron una decisión. Estos jóvenes dijeron, no, yo voy a seguir la palabra de Dios. Yo voy a mantenerme firme sobre esta roca. Yo voy a hacer la voluntad. Las cosas que han sido puestas en mi corazón, que han sido remas en mi espíritu, eso es lo que yo voy a seguir haciendo. Y así nosotros también tenemos que levantarnos. Y en medio de cualquier cosa o lugar donde estemos, tenemos que nosotros aferrarnos de la mano de Dios. Tenemos que decir, hay un propósito porque Dios me ha traído aquí. Hay un propósito porque Dios necesita que yo esté aquí en medio de las cosas. Tenemos que nosotros de verdad ser esa luz que alumbra la palabra de Dios. El rey Babilonio pretendía hacer de su reino un imperio mundial, por lo que él quería entrenar a los mejores jóvenes. ¿Y qué era la base para la selección? Ellos tenían que tener sin alguna tacha física, tenían que ser de buen parecer, tenían que ser inteligentes, tenían que ser educados, tenían que ser aptos para ser enseñados, tenían que ser aptos para poder estar en el reino del rey. Y estas personas eran las personas, los hijos de Israel. El cuidado con el que debían ser preparados estos futuros servidores del palacio se mira en la preocupación del rey, porque él ordenó que durante los 3 años que duraría el entrenamiento de estos muchachos, les sirvieran la misma comida que les sirvían al rey. Pero Daniel y sus compañeros, esto significaba que tenían que contaminarse con alimentos prohibidos para ellos en la palabra de Dios. Ellos sabían que había cosas que hacían con esa comida, quizás, ¿verdad?, eran ofrecidos a los ídolos paganos, presentados a ellos como un sacrificio y después puesto en la mesa del rey. Y después esos alimentos vinieran, ¿verdad?, a la mesa de Daniel y de sus 3 compañeros también. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan capítulo 5, versículo 4. Estos jóvenes nos sirven como un ejemplo de integridad. De integridad. Porque ellos ya no estaban con sus familiares. Ellos estaban solos, pero claro, había un Dios en los cielos que lo estaba mirando y estaba escuchando su clamor y sus oraciones. Pero ellos tuvieron integridad en medio de la tormenta. ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en integridad cuando nadie los está mirando? Quizás cuando no estamos, ¿verdad?, en medio de la familia de Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en la base, en la brecha para hacer las cosas de Dios? Y si no nos mantenemos, es tiempo que empezamos, hermanos. Es tiempo, ¿verdad?, que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, porque tentaciones van a haber siempre. Satanás te lo va a venir y te lo va a presentar como que es algo bonito, como que es algo tan importante que tienes que tenerlo en tu vida. Pero en realidad lo que Él quiere es que tú caigas de la gracia de Dios. De verdad lo que Él quiere es que tú te caigas como Él se ha caído. Porque Él nunca va a ser salvo, Él nunca va a tener la oportunidad de tener esa vida eterna. Y tú y yo sí la tenemos. Tú y yo todavía tenemos ese boleto para el paraíso. Todavía tenemos esa oportunidad de poder estar en la presencia del Padre, de adorarlo, de estar con sus hermanos, nuestra familia en Cristo. Y qué precioso será eso, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, lleguemos a esa meta. A pesar de todo lo que había acontecido en la vida de estos muchachos, ellos estaban dispuestos a ser fieles a Dios, al Dios de Israel. Fidelidad. Me encanta eso que decía la pastora. El que es fiel con el Señor es fiel con Él también. ¿Y cómo no ser fiel con nuestro Padre? Si de Él viene todo, si de Él fluye todo. Miremos las noticias. Ahora hasta el gobierno está dando, ¿verdad?, a la gente. Está ayudando, cosas que nunca se miraba antes. Porque en medio de la tormenta, en medio de las cosas malas, Dios torna lo malo o bueno para sus hijos. Y dice la palabra, ¿verdad?, también, que el sol sale sobre los justos y los injustos. Dios es el que está moviendo los corazones. Nunca hemos visto las cosas, nunca hemos pasado estas cosas antes. Pero Dios ya tenía un plan. Tú tienes que confiar en Él. Tú tienes que confiar en Él. Él es Jehová Jireh. Él es tu proveedor.
Él es Jehová Rafa. Él es tu sanador. No quiere decir que no vamos a pasar cosas, circunstancias adversas. Quiere decir que aferrados con Él va a hacer las cosas, esas circunstancias, de malas a buenas. Y Él está a nuestro lado. Tenemos que creer esa promesa que de verdad Dios te va a proveer. Él no llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Él llega en ese momento cuando tú menos lo esperas. Es cuando Él se hace presente. Es que Él quiere ver de verdad dónde está tu confianza. Si tu confianza está en el hombre o si tu confianza está en el Dios poderoso de los cielos. Dice el versículo 6, primer libro de Daniel. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Daniel, nombre hebreo que significa Dios es mi juez. Pero Aspenaz, el que estaba, ¿verdad?, sobre ellos, que los estaba cuidando, los cambió por el nombre babilonio Belsasar, que significa Belti protege al rey. Ananías significa Jehová manifiesta su gracia, en tanto que Sadrach significa al Dios Marduk. Este Dios era el Dios que el rey de Babilonia adoraba. Misael significa ¿quién es como Dios? En cambio, Mesac significa ¿quién es como Acú? Azarías significa Jehová nos ha ayudado. En cambio, Abednego significa siervo de Nego. Los nombres hebreos de esos jóvenes daban testimonio de su fe y de las raíces profundas que ellos tenían en la herencia religiosa. Precisamente para desafiar la raíz de la fe de ellos y relacionarlos más con la cultura idólatra de los babilonias, es que Aspenaz les cambió el nombre a ellos. Quería quitarles su identidad, así como Satanás te quiere quitar la tuya y la mía. Satanás quiere que tú seas más como él y menos como el Padre. Él quiere arrastrarte al pecado, quiere arrastrarte al mundo, quiere cauterizar tu mente de tal manera que ya tú miras al pecado como algo común. Ya ahora no importa si yo hago algo que es abominación a Jehová. Ahora no importa si yo caigo a la tentación 1, 2, 3, 4, 5 veces, porque ya lo miro como normal. Cuando en realidad dice la palabra que sin santidad nadie va a ver el Señor, que tienes que buscar una vida de obediencia a Él, que tienes que buscar ser santo, porque Él es santo, que tienes que tú de verdad buscar las cosas del cielo y no las cosas del mundo. Muchas pruebas vendrán a tu vida, muchas pruebas vendrán a mi vida, porque todos somos humanos y todos fallamos. Pero tenemos que nosotros reconocer cuando las cosas no están yendo conforme al plan de nuestro Dios. Y tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, de verdad clamarle a Él y decirle: Dios, ya sabes, yo te he fallado, perdóname y ya no te quiero fallar más. Ayúdame para vencer esa tentación, para vencer cualquier cosa que quiere llevarme de vuelta al mundo, que quiere quitarme de tu presencia, porque ese es mi anhelo. Ese es nuestro anhelo, hermanos, de estar en la presencia de Dios, de todo el tiempo estar ahí pensando lo que Él nos ha puesto a nosotros aquí en la palabra, adorándonos, sumergiéndonos, saturándonos de Él. Cuando tú estás saturado de la presencia de Dios, no hay nada que el enemigo pueda hacer en contra de ti. No hay nada que Él pueda hacer de caerte. Sí, vas a tener cosas que te van a afligir, pero Dios ya dijo, Él ya ha vencido las aflicciones, ha vencido las cosas, las tentaciones para nosotros de este mundo también. Estos nombres paganos quizás constituían un gesto de parte de los babilonios para darle crédito a sus dioses, que ellos habían sido victoriosos sobre Israel. Pero a pesar de todos estos esfuerzos de sus captores por separarlos de su fe y de sus costumbres como hijos de Dios, ellos se mantuvieron firmes. Firmeza sobre todo. Firmeza sobre todo. Se va tu cónyuge, sigue firme en el Señor. Tu hijo se ha arrestado, sigue firme en el Señor.
Tu hijo está en las drogas, sigue firme en el Señor. Tu hija tú lo miras como es en lo natural, pero tú sigue firme en el Señor, porque el espiritual es lo que va a contar. La fe que tú tienes, porque no ha sido hecho todavía aquí en la tierra, pero está ya hecho allá en el cielo. Y cuando tú te pones en la brecha, cuando tú de verdad le clamas al Señor, cuando tú de verdad le dices, ¿sabes qué? Ya no puedo. Yo soy débil. Dice la palabra que nuestra debilidad, Él se manifiesta. Él nos hace fuerte, porque nos da esa paz, ese gozo. No importa lo que estés pasando, mantente firme en el Señor. Te lo puedo decir. En mi vida, pasado tempestades, pero siempre firme en el Señor. Porque la voluntad del Señor es perfecta. La voluntad del Señor es la que se va a hacer. Hay mejor que someternos ahora a la voluntad de Él, que estar peleando en contra de la corriente, en contra de eso, querer hacer nosotros nuestros propios planes, querer manipular al Señor, querer, ¿verdad?, forzarle a su brazo. No, se va a hacer la voluntad del Señor. Seamos obedientes y sometiéndonos a eso para que las cosas nos vayan lo mejor posible aquí en esta tierra. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Ellos honraron el nombre de su Dios y estaban dispuestos a rendirse, a las artimañas del enemigo. No importa lo que el enemigo hacía, les cambió la identidad, les quería cambiar su interno. Querían que el templo fuera llenado y contaminado con las bebidas y con las cosas que ellos comían, pero ellos decidieron mejor mantenerse firmes en el Señor. El cambio de nombre no los hizo olvidar quiénes eran ellos y quién era el Dios de sus padres. Es muy importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones, porque esas palabras que tú piensas que tus hijos no escuchan, que tus hijos no captan, sí, están siendo sembradas en su alma. Se van a hacer rema en su espíritu y un día se van a acordar. No pierdas la esperanza. Tu hijo o tu hija puede regresar a los pies de Cristo. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios capítulo 4, versículo 26. Dice versículo 8, del primer libro de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Aquí miramos las respuestas de fe de estos valientes y consagrados jóvenes. Contaminarse viene de un término que significa mancharse. No tanto, ¿verdad?, por lo que ellos comían, sino porque quizás ya habían sido, como dijimos, ofrecidos a los ídolos. O quizás, ¿verdad?, pueden haber sido animales que estaban prohibidos por la fe de los judíos. Ellos podían haber renunciado de aquellos principios religiosos en los cuales se habían ellos criado. Al fin y al cabo, Dios los había entregado a ellos a las manos de sus enemigos. Ellos estaban ahora en medio de la multitud de muchas personas, de muchas naciones como esclavos. Ellos no querían, ¿verdad?, contaminarse. Ellos no querían comer las cosas que le estaban ofreciendo, pero era por el lugar donde estaban. Y también nadie estaba vigilándolos. Por lo tanto, podían comer y beber los que ellos le iban a dar. Sin embargo, no se dejaron dominar por las circunstancias y su Dios no los defraudó. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. La decisión de no contaminarse, ¿verdad?, era por la ley de los judíos, judical, que ellos tenían. No era porque se requería una dieta, ¿verdad?, de vegetales, pero ellos querían mantenerse firme a la palabra del Señor.
De manera que su abstención obedecía más a lo espiritual que a lo físico, porque la ley judía se expresaba en contra de profanar el cuerpo, injuriendo alimentos que han sido ofrecidos a los ídolos, ¿verdad? Hay cosas que ellos no podían tocar, comer, para no contaminarse, y eso es lo que ellos decidieron hacer. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Belsar era el oficial del palacio que estaba a cuidado de Daniel y de sus 3 compañeros, de los 4 hebreos. A la petición de Daniel, él le hizo, ¿verdad?, penas de no obligarlos a contaminarse, ¿verdad? Pero él tenía temor, porque sabía que si él no hacía lo que el rey había demandado, entonces podía perder su vida. Y también los hebreos, ellos estaban arriesgando su vida, porque si el rey se daba cuenta de que ellos se habían ido en contra de la orden, de la ley que él había dado, ellos también podían, ¿verdad?, perderla, hermanos. Pero Dios respondería honrando a los que estaban dispuestos a desafiar al mal, confiando y honrando a Dios. Confiando y honrando a Dios. ¿Dónde está tu confianza en esta noche? ¿Está en el hombre? ¿Está en el mundo? ¿Está en lo que dicen los científicos, en lo que dice el humano, o está en lo que Dios ya ha decretado y ha dicho sobre tu vida y sobre mi vida? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Belsar accedió a la petición. Durante 10 días los alimentó con legumbres y con agua. Daniel y sus compatriotas no les importó denunciar a la porción del rey, porque ellos estaban honrando a Dios y a su palabra. Nosotros, ¿verdad?, nos enfrentamos a diarios, a cosas, ¿verdad?, que nos desafían a nosotros, pero tenemos que siempre mantenernos firmes a lo que nosotros hemos aprendido en la palabra de Dios y aplicarlo a nuestras vidas y no movernos de ese lugar. Debemos orar al Señor para que nos dé valor y determinación de no profanar nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Las cosas, los pecados que hacemos en contra de nuestro cuerpo son peores, dice la palabra, porque es en contra de nosotros mismos. Ahí van a venir las consecuencias sobre nuestras vidas. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para hacer las decisiones correctas. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá a total. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice el versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Toda visión y sueños. Esa frase es una anticipación del ministerio que Dios le iba a dar a Daniel, que los 70 años que estaban en cautiverio, él iba a ser usado en aquella tierra de la Babilonia. Al final del plazo de los 10 días, Belsar miró, ¿verdad?, que los jóvenes se encontraban en condiciones físicas excelentes y muchas mejores de todos los demás, y él accedió a seguir dándoles legumbres y agua, y ese plan continuó por los 3 años de su entrenamiento. El éxito de los jóvenes hebreos contaba porque ellos tenían firmeza de ánimo. Quizás, ¿verdad?, ahí entre ellos mismos, ellos decían, podemos hacerlo, Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar la fortaleza. Ellos estaban firmes. Ellos también, ¿verdad?, tenían un dominio propio. Ellos, ¿verdad?, habían tenido una disciplina muy elevada. No cayeron en las tentaciones que estaban a su alrededor. Ellos tenían fidelidad a sus principios de parte de Dios. Y miramos también la humildad de Daniel cuando le atribuyó a Dios
toda la sabiduría que él y sus compañeros habían ellos poseído cuando estaban ahí en la tierra de Babilonia. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Santiago 4, versículo 10. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Daniel recibió la habilidad sobrenatural de entender toda visión y todos sueños. ¿Por qué? Porque él se mantuvo fiel al Señor, él se mantuvo firme y él sabía de dónde provenía todo lo que él tenía. Tenemos que reconocer al Señor en todo lo que nosotros hacemos y tenemos, porque la honra y la gloria es para Él. Porque solo es por su misericordia y su piedad que nosotros, sus siervos, somos usados para su reino. Para que la iglesia sea edificada, para que nosotros entendamos que hay un Dios vivo que te infunde ese aliento todos los días de tu vida. Un Dios que está pendiente de ti, que conoce quién eres. Un Dios que conoce tus necesidades y un Dios que te va a suplir conforme sus riquezas en gloria. Un Dios que nosotros le servimos, un Dios que todavía hace milagros, maravillas, un Dios que todavía merece ser exaltado y honrado a través de nuestras vidas. Hermanos, seamos nosotros poniendo ese plan de Dios en nuestras vidas, esa firmeza en su palabra. Seamos como esas palmeras, ¿verdad? Que quizás se pueden mover de un lado, mover a otro lado, pero en realidad las raíces son tan grandes en el Señor que nunca pueden ser arrancadas del reino del cielo. Afirmémonos en la palabra, en los caminos. Hagamos la obra, porque cada uno de nosotros somos los obreros de la viña del Señor. Él está esperando que tú rindas tu vida. Él está esperando que tú de verdad le clames. Él está esperando que tú de verdad decidas servirle con el resto de la vida que te queda aquí en la tierra. Sigue buscando del Señor. Te exhorto que tú sigas prendiendo esa leña sobre el fuego, sobre ese fuego, ese sacrificio diario, que tú lo hagas solo para el Señor. Cuando te levantes, exáltalo, ora, arrodíllate ahí y dile gracias, Dios, porque tú me has dado otro día de vida, porque a ti te ha placido que yo pueda disfrutar de tu creación, de estar con mi familia, de buscar de tu rostro, hacer tu voluntad, porque nosotros no podemos, dice la palabra, ni saber cuántos pelos tenemos en la cabeza, pero el Señor sí conoce cada uno de lo que tú tienes, porque tú eres hijo o hija de Dios, y tú eres especial en los ojos de nuestro Padre Celestial. Dios te ama y está esperando que tú regreses a los pies del Maestro. Dios me los bendiga, hermanos, y ahora le voy a pedir al pastor Ángel que pase para hacer una oración para terminar el servicio. Dios es misericordioso y poderoso. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Pues la palabra fue clara. Vemos como esos jóvenes, unos muchachos que propusieron en su corazón no contaminarse, hermanos. Al principio, cuando fueron llevados, dice que eran jóvenes sin tacha, de buen parecer, y se mantuvieron firmes, hermanos. Ellos prefirieron ser lanzados, Sadrach, Mesach y Abednego prefirieron ser lanzados al lago de fuego antes de doblarse a una estatua, hermanos, porque ellos sabían, ellos confiaban en Jehová de los ejércitos. Así ahora nosotros, hermanos, nosotros confiamos igual en Él. Y tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Siga adelante, no desmaye. Esta nombre es una prueba, una lucha, una pequeña prueba, hermanos, para ver cómo estamos delante de Dios. Porque lo que viene después, a los que se queden después del arrebatamiento, va a ser otra cosa más fea, mejor.
procuremos estar en el fuego, hermanos. Amén. Pues vamos a orar para ser despedidos. Ahí donde usted está, pues ya tenemos la ventaja de que podemos, si no le entendemos a unas palabras, pues darle, o sea, vuelta regresar el cassette y volver a escuchar y escudriñarnos. Amén. Pues vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias porque yo sé que tú has enviado la palabra que nosotros necesitábamos saber, necesitábamos oír. Gracias, Padre, porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía, no regresa vacía, sino que ella cumple el propósito por el cual tú le envías, bendito Dios. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están allá en sus hogares, que quisieran estar aquí, pero por las circunstancias no han podido, pero allí están firmes, siendo fieles a ti, oh Dios Todopoderoso, y siendo, pues, fuerza para nosotros, para poder seguir adelante también. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos. Gracias por tu iglesia que ahí está, Señor. La iglesia no está muerta, ahí está, Padre Santo, y yo creo que santificándose más y más para ti, bendito Dios. Gracias por estos privilegios que nos das a nosotros de venir a tu presencia, de venir a tu casa. Gracias, Señor, por tu fidelidad entre cada uno de nosotros. Ahora nosotros nos vamos a despedirnos de este lugar. Mis hermanos allá se quedan en sus casas, pero seguimos estando en tu presencia, Padre, porque de ahí nadie nos podrá separar. Y seguimos firmes, caminando, confiados en ti, porque tú eres Jehová nuestro pastor y nada nos va a faltar. Padre, nosotros vamos a salir de este lugar. Guarda nuestros muebles, que podamos llegar a nuestros hogares con bien, que podamos llegar allá, líbranos de todo accidente, de todo mal. Y yo te pido que sigas guardando a mis hermanos de esta peste, de toda enfermedad, de toda plaga. Guarda a mis hermanos y que ellos sigan fortalecidos en ti, oh Dios, porque ¿en quién más vamos a fortalecernos si no es en ti, oh Dios Todopoderoso? Gracias, Señor, por sus vidas. Síguelos levantando, dales hambre y sed por tu palabra, aún levantándonos a orar, a interceder, porque es lo que estamos haciendo nosotros, bendito Dios. Padre, tú nos has llamado a interceder y seguiremos firmes, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Pero tú eres el que te llevas toda la gloria, Padre. Eso nosotros lo hemos aprendido, lo hemos entendido, que todo lo que se lleva la gloria eres tú, que se lleva la honra eres tú, oh Dios. Y siempre te la llevarás. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por todo, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues una vez más, aquí estamos. Seguimos firmes, seguimos avanzando. Y pues usted ahí no se desespere, hermano. Fortalézcase en la palabra. Fortalézcase en el Señor. Y si usted tiene alguna duda de algo, que no entienda la palabra, pues nosotros no lo sabemos todo, pero ahí estamos para ayudarnos, hermano, para crecer, para seguir edificándonos en el fundamento que ya está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, les amamos, mandamos un fuerte abrazo y pues que Dios siga ahí con ustedes. Amén. Dios les bendiga, hermanos.